El apóstol Pablo daba gracias por la fe de los colosenses, y yo doy gracias por la fe de la Iglesia Refugio, de cada miembro de la Iglesia Refugio. Él consideraba el amor, la fe no fingida y la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, como se venía haciendo, y aunque él no les conocía, sino que había oído de ellos, daba gracias y oraba por ellos y se alegraba con lo que Dios estaba haciendo entre los colosenses, y luego les animaba a andar como es digno del Señor. Y hoy quiero que leamos en la epístola de Pablo a los colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 11, la palabra del Señor. Qué pena si les pido el favor que estemos un momento más en pie. Yo sé que se acaban de sentar, pero ya van a estar sentados un ratico. Para leer la palabra del Señor vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Si no la tiene ahí, va a estar en la pantalla para que todos leamos juntos la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: siempre que con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Oremos al Señor un momento. Dile: gracias por tu palabra, Señor, la que acabamos de leer, tu palabra viva, esa palabra que San Pablo está escribiendo para los colosenses, pero que también es para nosotros. El mismo Espíritu de Dios que obró en ellos, el mismo evangelio que ellos recibieron hace siglos, es el mismo evangelio que nosotros hemos creído. Es la misma palabra, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, y es también la obra que tú estás haciendo en medio nuestro. Cuando vemos los creyentes hoy, vemos que también han crecido, han conocido el evangelio, han recibido la palabra, han recibido el Espíritu Santo, están permaneciendo firmes en la fe, creciendo en el amor. Y gracias porque tú continúas tu obra hasta el día de hoy en medio de tu pueblo. Que hoy, al meditar en tu palabra, Señor, seamos edificados, seamos consolados, seamos ministrados en el poder del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Bendice cada persona. Si alguno ha venido enfermo a esta reunión, Señor, extiende tu mano poderosa sobre él y sánale de toda enfermedad. O los que están recibiendo esta señal allá en sus casas, reciban también sanidad. Sus familiares, las personas que están recibiendo la palabra esta mañana, reciban fortaleza física, espiritual, emocional. El poder de Dios sea sobre ellos y la edificación de tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de ti hoy. Enséñanos, guíanos a conocer tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén. Amén. La exhortación que Pablo le hace a la iglesia de los colosenses para que vivan, dice el versículo 10,
para que vivan de manera digna al Señor, del Señor, digna del Señor, para que vivan de manera digna del Señor. En la versión, la Reina Valera dice, para que anden como es digno del Señor, o se comporten a la altura del Señor. No es ninguna persona del mundo la que está en medio nuestro, la que ha prometido estar con nosotros y acompañarnos día a día y caminar con Él. Caminamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios resucitado. Él es el que ha prometido y a Él es quien adoramos y quien seguimos, y no solo el domingo, sino cada día de nuestra vida. Entonces Pablo dice que debemos comportarnos como es digno del Señor. Pensemos un poquito en esto de la dignidad. Muchas veces tenemos que pensar en la dignidad de ciertas personas o de ciertos lugares u ocasiones para saber entonces cómo vestirnos, cómo presentarnos o cómo comportarnos en determinados ambientes. ¿No le ha pasado? Cuando de pronto usted es invitado a una cena con gente importante, entonces dice, bueno, ¿cómo tengo yo que vestirme y comportarme y hablar en medio de eso? ¿Para qué? Para no rayar, ¿cierto? Para comportarse de acuerdo a la dignidad del momento, a la altura del momento. Pues cuánto más cuando es el Señor mismo a quien nosotros tenemos que reconocer en nuestro diario caminar. Este versículo 10 de Colosenses nos da una gran lección para pensar en la dignidad del Señor. ¿Quién es el Señor con el que andamos? Tendríamos que preguntarnos nosotros. ¿Quién es el Señor al cual nosotros le servimos? Al cual nosotros adoramos. Como decían los discípulos cuando el Señor calmó la tempestad, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y tenemos que reconocer quién es Él para poder nosotros entonces comportarnos a la altura de nuestro Señor. Porque a veces nos familiarizamos tanto con Él que algunas personas hasta se refieren a Él en términos como Chuchito. ¿Cierto? ¿Ha oído eso? Y algunos como que pierden el sentido. Sí, dicen Señor, Señor, pero como que no son conscientes de delante de quién realmente es que se encuentran. Y tal vez eso nos limita para vivir esta palabra de comportarnos como es digno del Señor y que podamos temblar como Pedro también en la barca, en la pesca milagrosa, que cayó a los pies del Señor y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea que estaba a lo mejor temblando, ¿cierto? Decía, wow, estoy es en la presencia misma de Dios. Así decía Jacob también en aquel sueño que tuvo en Génesis 28, ¿verdad? Dice que su corazón se estremeció y tuvo miedo. Y después de ese sueño, cuando se despertó, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y así hay personas que han temblado ante la presencia del Señor. Y de momento nosotros debemos también tener tal reverencia, y no solo en un momento de adoración en la casa de Dios, sino en todo lugar, ¿verdad? Para poder caminar en el temor del Señor y vivir como es digno del Señor. ¿Quién es este al que adoramos? Tal vez nos podemos unir a las palabras de David en 1 de Crónicas 29:11, en la versión Reina Valera, que dice así, léanlo conmigo: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Está de acuerdo con esas palabras de David?
Y al pensar en la grandeza del Señor, al cual adoramos, entonces debemos pensar en vivir, andar como es digno del Señor. Y ese es el título de la enseñanza esta mañana: vivamos como es digno del Señor. Y esto implica, de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo, por lo menos 3 o 4 cosas. La primera es agradar al Señor en todo, dice ahí. Primera cosa, en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, no vivimos para agradar a los demás, aunque en lo que es bueno debemos hacerlo, a la esposa, al esposo, a los demás, dice la palabra, pero vivimos ante todo para agradarlo a Él, que Él tenga complacencia, agrado en lo que hacemos, que Él pueda mirar sobre nosotros y decir, como dijo de su propio Hijo el día del bautismo o el día de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y pregunto, ¿puede decir el Señor eso de nosotros? Ay, mire mi chinita, en la cual tengo complacencia. ¿Cómo me complace mirar la fe y la devoción y la entrega y el andar de esta sierva mía, de este hijo mío, de esta persona que se ha consagrado enteramente al Señor? Y una expresión que nosotros debemos tener muy presente es: esto agrada al Señor. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hablar, lo que voy a pedir en mi oración, aún así agrada al Señor. Lo que consume mi mente, los pensamientos que cruzan por mi mente, porque el Señor conoce los pensamientos. Así dice la palabra, que antes que esté la palabra en nuestra boca, Él la sabe toda. Esa conversación interior que son los pensamientos, también debemos pensar si eso es agradable o no al Señor. Ese sentimiento que abriga mi corazón, porque los sentimientos también están ahí, alimentados por los pensamientos, y algunos de sus sentimientos están muy en desorden y en mucho descontrol. Y nos podemos preguntar, ¿este sentir que tengo en mi corazón agrada al Señor, o esto de alguna manera lo afrenta o lo deshonra? La decisión que voy a tomar, la relación que voy a entablar o la relación que voy a terminar, ¿esto agrada al Señor? Esta sociedad que voy a conformar, ¿es conforme a la voluntad y al agrado del Señor? Este negocio que voy a hacer. La pregunta constante de cada cristiano es: ¿esto agrada al Señor? Porque aquí dice que andemos como es digno del Señor, agradándole. ¿En qué cosas? En todo. Y si dicen todo, ¿qué incluye? Todo, todo. Nuestra adoración, nuestra devoción, aun cuando venimos a la casa del Señor, ¿sí o no? Cada domingo que nos reunimos, lo que le estamos dando a Él, que llamamos el culto al Señor, ¿agrada al Señor lo que estamos haciendo? Cuando Él nos mira, dice: allá veo a mi hijito bostezando, pero con un corazón lindo, o realmente conectado con lo que está cantando y adorando y reconociendo. Todo lo que cantamos hoy es tan bíblico. Estábamos diciendo que Él es el único que nos trae verdadera libertad, ¿cierto? Eso dice en Juan capítulo 8, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Estamos cantando la palabra del Señor, el nombre glorioso del Señor. Entonces, aun cuando nos conectamos con la adoración al Señor y le exaltamos, la Biblia dice: cantadle salmos con inteligencia, con gozo, con devoción. Podríamos decir, ¿eso que estás dándole como adoración y culto agrada al Señor? La misma ofrenda y nuestros diezmos, ¿eso agrada al Señor lo que estoy haciendo? La forma como lo estoy haciendo.
el mismo llegar a la casa del Señor, desde que empiezo a alistarme para venir a este lugar. Y alguno dice, no, pero no importa si llegamos a las 10:30 o a las 11, eso igual. El pastor empieza a predicar a las 10:45 y se gasta 15 minutos saludando, llegamos apenas a escuchar. Y yo digo, ¿y eso le agrada al Señor? O los hermanos que terminan el culto y cuando estamos orando para terminar, ellos cogen su Biblia y salen disparados y no saludan a nadie. No, es que yo voy a lo que voy, a mí no me importa relacionarme con nadie. Yo le digo, ¿y eso le agrada al Señor? O el Señor quiere que nos amemos y hagamos relación y nos tomemos el cafecito. Aún en eso, ¿verdad? Es parte de la vida de la iglesia. No es simplemente congregarse y yo solito, no. La comunión del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hay tantas cosas bonitas en el pueblo del Señor que podemos aprovechar y disfrutar. Pero siempre la pregunta es, ¿agrada al Señor lo que hacemos? Y así cada cosita. Ni siquiera ya nosotros pensamos en diferenciar entre lo malo y lo bueno, porque a lo malo ya morimos, ¿verdad? Pero ahora entre lo bueno y lo mejor, lo que más agrada al Señor. ¿Cuál será mi pregunta de esta semana? ¿Esto agrada al Señor? Para que andéis como es digno del Señor, dígalo conmigo, agradándole en todo. Bendito sea el Señor. Número 2, dice el texto, dando fruto en toda buena obra. Buenas obras. Las buenas obras no nos ayudan para la salvación, ¿verdad? Ya todos sabemos eso, que la salvación no se gana por buenas obras, no es una recompensa por lo bueno que hacemos. La salvación es un regalo por la gracia de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Él perdona nuestros pecados, nos hace sus hijos y nos da como dádiva la vida eterna. ¿Cuántos ya tienen esto? Y si no lo tiene, hoy lo puede recibir. Alabado sea el Señor. Está a su alcance, a la distancia de una oración. Pero una vez recibimos la salvación, dice la palabra que somos creados en Cristo Jesús, hechos nuevas criaturas para buenas obras. Ahora sí, las buenas obras cobran sentido. Él quiere que hagamos buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos, porque somos sus hijos y porque hay la necesidad a nuestro alrededor de mostrar el amor de Dios. Entonces, para andar como es digno del Señor, debemos pensar en qué buenas obras podemos hacer porque caminamos con el Señor. Y que cuando la gente diga, oiga, eso no lo hace cualquiera. Usted dice, no, cualquiera no, pero los que andamos con Cristo, sí, lo hacemos de esa manera. Hace un par de semanas compré unos croissants el sábado en la noche para los que llegan temprano aquí, unos croissants para el desayunito. Y entonces la jefe de la panadería regañó a la muchacha porque me los iba a dar en una bolsa. Eso le va a llegar ahí un masacote, dijo la señora. Échelos en una cajita. Cogieron la cajita y cuando me prepararon las cosas, habían 2 cajitas. Yo cogí las 2 cajitas de los croissants y otra bolsa con unos pan de bonos, los eché al carro y vinimos acá. Al otro día, cuando abrimos las cajitas, en una cajita estaban todos los croissants que había comprado y en la otra cajita había una torta. Y por supuesto yo no había comprado la torta. Esta muchacha se equivocó. Los croissants estaban completos, todo lo que había comprado estaba completo, pero había una torta. ¿Y qué dice el enemigo? Cómete la torta. Es una bendición que Dios te dio. Ah, sí. No, dejamos la torta ahí, la muchacha se equivocó. Todo el día con la torta, hasta por la noche. Por la tarde, pasé por la panadería y mira, yo compré ayer unos croissants y me dieron una torta que no es mía, yo no la pagué, aquí está la torta. Y dice la señora, ay, yo sí le dije a mi compañerita, cuando supieron eso, yo le dije a la compañerita, ellos son conocidos y ellos son como buena gente, ellos van a volver con la torta. Y yo le dije, la verdad es que no es que seamos buena gente.
Lo que somos es cristianos, y como cristianos el Señor nos manda a hacer esto, a ser honestos, y dar testimonio del Señor. Que la gente diga, ah, esos cristianos que no se quedan con la torta, ni con lo que no es suyo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En cosas así es donde hay que mostrar que somos cristianos y que el Señor anda con nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor? Cuidado, te comes esa torta. Quieta esa torta, no, déjala ahí, devuélvela, haz y das testimonio del Señor. Dar fruto en toda buena obra, desde una lavada de los platos, o de la ropa en la casa, o del oficio que hacemos, o del trabajo que hacemos en la empresa, todo lo que hacemos. ¿Qué significa buena obra? A la cual estamos llamados, trabajo excelente, dice la palabra, como para el Señor y no para los hombres. Hay mucha gente por ahí que se queda sin trabajo y no lo vuelven a contratar. ¿Por qué? Porque hacen mal el trabajo, ¿sí o no? Pero los cristianos no. ¿Por qué? Porque lo hacemos primeramente para el Señor. El Señor está supervisándome aquí los materiales que estoy usando, y la forma como lo estoy haciendo tengo que hacer lo mejor, como para el Señor. Eso es excelencia, buena obra. Y cuando digan, es que usted trabaja bien, sí, porque el Señor anda conmigo y el Señor me está supervisando. Entonces Él quiere que haga buena obra. Servicio a nuestra familia, mostrando el amor de Dios. Servicio a la familia de la fe. Podemos hacer muchas cosas. Agradezco de nuevo el servicio de todos los que llegan temprano un día como hoy para servirle a la iglesia del Señor. Están sirviendo a Dios y lo hacen de manera agradable, con amor para el Señor. Obras de misericordia, mostrando el favor hacia los necesitados, hacia los pobres. Bien dice Santiago cuando habla de la religión pura y sin mácula, dice, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice Salomón que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Cuánto les gusta ir a la casa del banquete? En las fiestas, en los quinceañeros, en los matrimonios. Sabroso. Pero es mejor estar con los amigos en la casa del luto, en el hospital, allá en la enfermedad, en el momento. Y lo hacemos porque hay que hacer buena obra. Dice, dando fruto en toda buena obra. Hay cosas que hacer. En el ministerio, colocando nuestras capacidades al servicio del Señor y de su iglesia. En un comportamiento santo y justo, continuamente mostrando la luz de Dios al mundo, dice la palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y compartiendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el evangelio que nos ha hecho tanto bien y nos ha cambiado la vida. Hay personas que no lo conocen y la mejor obra que podemos hacer es compartirles el evangelio del Señor, decirle, esto que yo tengo también está a tu disposición. El Señor no hace acepción de personas. Permíteme, te explico el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, andar como es digno del Señor es agradándole en todo. Número 2, dando fruto en toda buena obra. Y la pregunta es, ¿qué buena obra puedes realizar antes que termine el día de hoy? ¿Aló? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Por quién? Dime, Señor, muéstrame. ¿Por quién? ¿A quién le doy este billetico? ¿A quién visito? ¿A quién le comparto el evangelio? ¿A quién invito a almorzar y le comparto un momento y oro por él? ¿A quién puedo visitar? ¿Cierto? Tiene que ser intencional. ¿Qué buena obra puedes hacer en esta semana antes que termine la semana? ¿Qué buena obra puedes realizar antes que termine este mes, que llaman de amor y amistad? A lo mejor algunos amigos se pueden beneficiar de esa buena obra. ¿Qué buena obra puedes realizar antes que termine este año 2023? Buena pregunta, ¿cierto? Para hacernos en esta mañana, porque hay que dar fruto en toda buena obra. Y lo hacemos para la gloria del Señor, porque andamos como es digno del Señor. ¿No hacía eso el Señor? Por donde quiera que se movía,
La gente caía sobre él porque él hacía buenas obras, milagros. Compartía el amor de Dios y la gente era bendecida a través de él. A los niños también, que los alzaba y los bendecía. Gloria a Dios. ¿Qué tal si leemos Gálatas 6, 9 y 10 para terminar este puntico 2? Gálatas 6, 9 y 10, versión Reina Valera, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Qué bonito texto. Número 3. Andar como es digno del Señor quiere decir crecer en el conocimiento de Dios. Estamos aquí en esta mañana para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué tanto le conozco? La verdad que cuando pensamos en esto y en lo que nos falta, decimos: no, yo la verdad conozco muy poquitico. Aunque he leído la Biblia varias veces, aunque he predicado muchas veces, tengo que decir, como decía Pablo, en parte conocemos y en parte predicamos. Pero el Señor es muy grande, es infinito, hay mucho que conocer todavía de Él. No llegará un momento donde yo ya me lo conozco, yo ya sé todo. No. Cada día habrá que crecer más en el conocimiento. Y esto lo logramos mediante ese acercamiento que tenemos en la oración, el acercamiento que tenemos a través de su palabra, como hoy, el acercamiento que tenemos a través de su pueblo. Aprendemos mucho de los unos de los otros. El acercamiento que tenemos sirviendo al Señor, vamos conociéndole más. Pero hay una forma de conocerlo que es única, y es en la experiencia diaria, en las circunstancias de la vida que Dios mismo permite para que le conozcamos. ¿Se acuerdan de un hombre que le trajeron al Señor y que nació ciego? Y los discípulos, cuando vinieron con este ciego, le preguntan al Señor como: ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que nazca ciego? Porque no nazca ciego, era un pecador empedernido. ¿Qué dijo el Señor? Cállense la boca. No es que pecó este ni sus padres, sino que esta circunstancia está así para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que ustedes conozcan al Dios poderoso mediante esta situación. Y entonces lo sanó y mostró su gloria en él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo que hay circunstancias preparadas por Dios para que nosotros le conozcamos. Y a veces esas circunstancias que no entendemos, que son contradictorias, que no sabemos por qué están ahí, de pronto tienen sentido cuando Dios se revela en ellas y nos muestra su poder. Bien dijo Pablo que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Y que en medio de las debilidades y de las cosas que no quisiéramos pasar, Dios se revela. Esta fue la experiencia de Job, el patriarca Job, cuando después que pasó su experiencia muy dura de perderlo todo y después, su familia, su hacienda, todo, y de tener unos días muy difíciles, él terminó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora sí que te conozco. Ahora mis ojos te ven. Lo que él quiere decir es, en medio de ese dolor y de esa circunstancia adversa, salió de ella con un mejor conocimiento de Dios. Y yo llamo ese conocimiento el conocimiento experimental. Una cosa es aprender en la clase del discipulado o del instituto bíblico, la clase de teología, que Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y otra cosa es cuando tocamos fondo y no hay nada y lo conocemos a Él como proveedor por su oreja. Ahora sí que sé. Una cosa es aprender que Él es sanador, nuestro sanador teóricamente. Otra cosa es cuando te dan el dictamen médico y cuando puedes conocerlo en tu experiencia como el sanador.
Y así sucesivamente, conocerlo en todas sus facetas, en nuestra experiencia diaria. Una cosa es aprender de la soberanía de Dios en el tablero, otra cosa es entender la soberanía de Dios, como lo entendió Job cuando lo perdió todo y pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y entender que Él tiene control y dominio sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en lo que les está escribiendo, que ellos crezcan y que conozcan plenamente la gracia del Señor, pero que desarrollen la inteligencia espiritual. El versículo 9, si podemos volver a leerlo, Colosenses 1:9. Por eso desde el día en que lo supimos no dejamos de orar por ustedes. Y dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es esa sabiduría e inteligencia espiritual? El poder entender más allá de la letra, en el espíritu, quién es Dios realmente para nosotros. Debemos orar unos por otros para que así sea y todos podamos crecer en el conocimiento de Dios. En conclusión, andar como es digno del Señor significa por lo menos 3 cosas. Número 1, agradarlo en todo, esto es adorarlo. Número 2, dar fruto en toda buena obra, esto es servicio. Y número 3, crecer en conocerlo más, esto es crecer cada día más y más en el Señor. Pero el texto dice finalmente en el versículo 11, para que estemos ¿qué? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Me gusta la versión que leímos al comienzo. Dice en el versículo 10 y 11, ayúdenme a leerlo. Para que vivan agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, con mucha alegría. Necesitamos de eso, ¿cierto? El ser fortalecidos con todo poder, el poder de Dios. Que hoy oremos al Señor por esa fortaleza. Sí, Señor, yo necesito esa fortaleza. ¿Cuántos necesitan de esa fortaleza? Pablo le decía a los efesios también: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y claro, cuando vivimos para agradarlo a Él, para servir a otros y dar fruto en toda buena obra, y creciendo en su conocimiento, el Espíritu de Dios vendrá y nos fortalecerá con poder y nos dará paz y alegría y fuerza para seguir adelante en las pruebas y en las circunstancias de esta vida que son tan cotidianas y normales. Pero ahí estará el poder del Señor. Que así como Pablo bendijo la iglesia de los colosenses y oraba por ellos, oremos hoy por la iglesia Refugio y por los que estamos aquí recibiendo esta palabra, para que seamos fortalecidos y podamos llevar a la práctica esta palabra. Es la palabra de verdad. Oremos juntos al Señor. Cierre sus ojos, empiece a hablar con el Señor. Yo quiero guiar a aquellos que necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador, que por primera vez o tal vez para reconciliarse necesitan volverse al Señor, para empezar a vivir conforme a su voluntad. Si esa es tu necesidad, por favor repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque me amas.
Gracias porque me sigues buscando. Gracias porque me estás llamando a acercarme a ti. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme un hijo de Dios. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir de aquí en adelante como es digno de ti. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ayúdame a caminar agradándote en todo, dando fruto en hacer buenas obras, creciendo en el conocimiento tuyo y fortalecido en todo poder, en el poder del Espíritu Santo. Te entrego mi vida, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos con la iglesia. Delante del Señor, coloca tu vida hoy. Si quieres levantar tus manos delante del Señor y decirle gracias, gracias. Gracias porque el poder del Evangelio es el mismo para los colosenses, para nosotros hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que obró en ellos es el que obra hoy en nosotros. Gracias porque tú sigues obrando para aumentar nuestra fe y nuestro amor. Y este evangelio sigue dando fruto en todo el mundo, en muchas personas. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Dile ahora al Señor: yo quiero ahora vivir para ti, Señor. Quiero agradarte a ti, quiero amarte, quiero servirte, quiero vivir atento a lo que agrada a ti, Señor. Si hay alguna situación que el Espíritu Santo te redarguye, que has hecho mal, en lo cual sabes que te has distanciado del Señor, que has creado una barrera, que hay algo que no agrada al Señor en tu vida, colócalo a los pies del Señor hoy. Dile: Señor, esta situación, yo sé, esto que estoy viviendo, esto que está pasando en mi vida, yo sé que esto no te agrada, pero lo traigo a tus pies. Te pido perdón, Señor, y me comprometo a cambiar. Dile al Señor: me comprometo desde hoy contigo a través de tu palabra, y ayúdame con el Espíritu Santo. Dame la fuerza para cambiar esta situación. Señor, esto no puede seguir así. Yo quiero que tú te agrades de todo lo que hago. Te entrego esta situación, Señor. Oh Dios, limpia mi corazón, santifícame en esta mañana. Y luego dile al Señor: aquí estoy yo, mis capacidades, mis recursos, todo lo que soy, lo pongo a tu servicio. Úsame a mí. Dile: dame la capacidad de entender esas buenas obras en las cuales tú quieres que yo actúe, en las cuales tú me quieres usar. Úsame a mí como un canal de bendición, como si fuera yo tus manos, tu boca, para llevar el amor, la palabra, el evangelio, la luz a los que están en la oscuridad. Usa mi vida, Señor. Yo quiero con mis obras dar testimonio de ti, servirte a ti, Señor. Que tú te agrades de lo que hago, Señor. Y dile al Señor también hoy: yo quiero conocerte más. Revélate a mi vida, oh Dios. Corre el velo y revélate. No hay otra manera que yo pueda conocerte, sino hasta donde tú mismo te des a conocer. Dile al Señor: ayúdame a conocerte en las circunstancias de mi vida. En cada circunstancia sea una oportunidad de conocerte más, de ver tu poder y tu gloria, de sorprenderme una y otra vez de tus obras. Gracias, Señor, porque eres fiel, estás conmigo, no me dejas, no me sueltas, me sigues formando. Fortaléceme con tu poder en esta mañana, Señor. Aquí estoy. Fortaléceme, ayúdame, vivifícame con tu poder, Dios.